De Ernesto Sábato les voy a leer un fragmento de este libro titulado El escritor y sus fantasmas, que son reflexiones que hace el maestro argentino sobre la creación literaria. Así que vamos a ver. Algunos interrogantes. ¿Tienen razón los pensadores que anuncian el ocaso del género novelístico? ¿No es la obra de un Joyce y de un Beckett algo así como la reducción al absurdo de toda la literatura de ficción? ¿Es la gran crisis de nuestro tiempo también la crisis general del arte, su total y básica deshumanización? ¿Hemos llegado a una situación sin salida y no queda sino convertir nuestras novelas en caóticos instrumentos de desintegración? Todas estas preguntas me han preocupado a lo largo de muchos años, pues para mí, como para otros escritores de hoy, la literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma, quizá la más completa y profunda, de examinar la condición humana. El tema de lo que es la novela y en particular lo que es la novela de nuestro tiempo sigue siendo en Europa y entre nosotros motivo de discusión, y principalmente por dos causas. La vitalidad de este género literario, más vivo que nunca a pesar de todos los vaticinios funerarios, y su versatilidad o impureza. Palabra esta que debiera ponerse entre comillas, porque siempre es impertinente cuando no se refiere al mundo de las ideas platónicas, sino al confuso e inevitablemente impuro mundo de los seres humanos. Y así, todas las reflexiones acerca de la pureza de la poesía, de la pintura, de la música y sobre todo de la novelística no concluyen sino en el bizantinismo. Todos sabemos en efecto qué es una sinusoide o una geodésica, entes que pueden y deben definirse con absoluto rigor, como pertenecientes al universo matemático. No solo son puros, sino que no pueden no serlo. La grosera sinusoide que dibujamos con la tiza sobre un pizarrón es apenas un mapa para guiar nuestra condición carnal en aquel transparente universo platónico, ajeno a la tiza, a la madera y a la mano que torpemente realiza el dibujo. Pero, ¿qué es una novela pura? Nuestra manía de racionalizarlo todo, consecuencia de una civilización que no ha creído más que en la razón pura, así le ha ido, nos condujo a la candorosa suposición de que en alguna parte existía un arquetipo del elusivo género novelístico, arquetipo que debía ser escrito de acuerdo con la buena conducta filosófica con mayúscula, novela, así, y que escritores naturalmente precarios tratan de aproximar mediante intentos más o menos rudos que para señalar su deshonrosa degradación deben ser denominadas novelas con minúscula. Lamentablemente, o por suerte, no hay arquetipo. Con evidente asco, pero con precisión que él no suponía elogiosa, Valéry lo dijo: Tous les cartes lui appartiennent. Todas las desviaciones le pertenecen. Claro que sí. Simultánea o sucesivamente, la novela sufrió todas las violaciones, como los países que por eso mismo han sido tan fecundos en la historia de la cultura: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania. Y de ese modo fue simple narración de hechos, análisis de sentimientos, registro de vicisitudes sociales o políticas, ideología o neutra, filosófica o candorosa, gratuita o comprometida. Fue tantas cosas opuestas entre sí, tuvo y tiene una complejidad tan indescifrable que sabemos lo que es una novela si no nos lo preguntan, pero comenzamos a titubear cuando lo hacen, pues ¿qué puede haber de común entre obras tan dispares como El Quijote, El Proceso, Werther o el Ulises de Joyce? Ideas en la novela. Uno de los escritores partidarios de la literatura objetiva sostiene que el novelista debe limitarse a describir los actos externos visibles y audibles en de sus personajes, absteniéndose de cualquier otra manifestación, por falsa y perniciosa. La literatura de nuestro tiempo ha renegado de la razón, pero no significa que reniegue del pensamiento.
que sus ficciones sean una pura descripción de movimientos corporales, de sentimientos y emociones. Esta literatura no sostiene la descabellada teoría de que los personajes no piensan. Sostiene que los hombres en la ficción como en la realidad no obedecen a las leyes de la lógica. Es el mismo pensamiento que nos ha devuelto cautos al revelarnos sus propios límites en esta quiebra general de nuestra época. Pero en otro sentido, nunca como hoy la novela ha estado tan cargada de ideas y nunca como hoy se ha mostrado tan interesada en el conocimiento del hombre. Es que no se debe confundir conocimiento con razón. Hay más ideas en Crimen y Castigo que en cualquier novela del racionalismo. Los románticos y los existencialistas insurgieron contra el conocimiento racional y científico, no contra el conocimiento en su sentido más amplio. El existencialismo actual, la fenomenología y la literatura contemporánea constituyen en bloque la búsqueda de un nuevo conocimiento, más profundo y complejo, pues incluye el irracional misterio de la existencia. Finalmente voy a brincarme estas páginas para continuar con las ideas de Sábato sobre la novela, hablando ahora de técnicas de la novela. Para mí, la novela es como la historia y como su protagonista, el hombre, un género impuro por excelencia, ¿no? O sea, para mí la novela es como la historia y como su protagonista, el hombre, un género impuro por excelencia. Resiste cualquier clarificación social, clarificación total, y desborda toda limitación. En cuanto a la técnica, considero legítimo todo lo que es útil para los fines perseguidos, y legítimas aquellas innovaciones que se hacen por la innovación misma. Así, al volver el hombre del siglo XX la mirada hacia un mundo hasta ese momento casi desconocido, como es el subconsciente, era inevitable y legítimo el empleo del monólogo interior. La novela de hoy se propone fundamentalmente una indagación del hombre, y para lograrlo, el escritor debe recurrir a todos los instrumentos que se lo permitan, sin que le preocupen la coherencia y la unicidad, empleando a veces un microscopio y otras veces un aeroplano. Sería ridículo examinar un microbio a simple vista y un país con un microscopio. Esta es una de las fallas de los llamados objetivistas, y en general, de todos los que intentan hacer ese descenso o viaje al fondo de la condición humana con un solo vehículo. Sacrifican la verdad y la profundidad al prurito del método único, cuando debe ser al revés, ya que nada en la novela debe hacer sacrificar la verdad. En definitiva, son decadentes, como sucede cada vez que se prefiere el cómo al qué. Como si un hombre que debe dar la vuelta al mundo en 80 días y tiene como único objetivo el cumplimiento de ese plan, por manía purista se propusiera hacerlo exclusivamente en elefante o en bicicleta, cuando es sabido que es tan ineficaz atravesar un río en bicicleta como correr una buena carrera con elefante. La misión del hombre es dar la vuelta al mundo en 80 días, no favorecer el prestigio de los elefantes o la venta de bicicletas. Ningún creador realmente grande se ha detenido en ese pretencioso purismo. Piénsense en Faulkner. Se dice que no practica con rigor el objetivismo. Se citan sus fallas en los tratados de estos nuevos académicos. Se compara su obra con la de un señor Hammett, perfecto. Dejando de lado el pequeño detalle de que toda la obra de Hammett no equivale a un solo cuento de Faulkner, no comprenden además que esas fallas son precisamente sus amplitudes, sus fuerzas, su vitalidad. Para no hablar de Joyce, especie de muestrario de todas las técnicas y todos los estilos, desde el barroquismo más extremo hasta el esquematismo más duro y clásico, desde la pura sensación hasta la idea pura, desde el documento más minucioso hasta la fantasía más delirante. Bien, este ha sido un fragmento de El escritor y sus fantasmas de Ernesto Sábato. Quedo atento a sus comentarios, a sus me gusta
y hasta una próxima lectura.